gente de Ávila TV, estamos aquí nuevamente para un nuevo episodio de Entre Películas, tu podcast preferido. Síguenos a través de nuestras redes. A mi lado, Mariana Yepes. Bueno, el día de hoy un episodio muy especial para nosotros. Vamos a estar hablando del famoso plano secuencia. Para analizar un poquito todos estos aspectos técnicos, tenemos un invitado muy especial. ¿De quién se trata, Ricardo? Bueno, se trata nada más y nada menos que de un cineasta, director de fotografía, docente de la UNEARTE, actor de cine y televisión. Bueno, bienvenido Pedro Laya. Muchísimas gracias, señor Pedro, por acompañarnos a nosotros el día de hoy, por su tiempo y además sus ganas de siempre hablar de cine. Sí. Gracias a ustedes por el cafecito. Está bien sabroso. Arranquemos entonces, adelante, sí, Ricardo. Mira, Pedro, como que si fuese para niñitos de kinder, tú sabes. ¿Qué es el plano secuencia? Cuéntanos qué es eso. El plano secuencia es la manera de hablar los cineastas con el público. Es una de las formas, vamos a llamarla de expresión. Digamos, yo digo, cuando estoy echando un cuento mío, es una anécdota mía. O cuando estoy echando un cuento de otro, es un cuento de otro. Pero hay una estructura. ¿Cuál es la estructura? Por decirlo de alguna manera, ya me compliqué académicamente. Uno habla sujeto, verbo, predicado, complemento. Eso es primaria, ¿tiene, verdad? Entonces, el plano secuencia contiene todo, porque normalmente se hace con distintos planos, entonces hay que hacerlo de distintas formas. Pero un plano secuencia contiene toda la estructura, describe y narra en un solo segmento. Es decir, arranca la cámara y no para hasta que se termina todo. Eso contiene diálogo, contiene los encuadres, digamos, no es lo mismo que tú me estás viendo a mí abierto que si me ves el ojo, entonces en el plano secuencia es como si fuera hacia el ojo, pero no es tan sencilla la cosa, porque tenemos un ejemplo. Voy a comenzar con el ejemplo de una película de César Bolívar, donde hay un personaje, es en Muerte en Alto Contraste, el personaje viene caminando por la Plaza Bolívar, atraviesa la Plaza Bolívar y sube a un restaurante que antes se llamaba Le Grison, ahora se llama Catedral, frente a la iglesia, en el último piso de ese hotel que era Le Grison. Y entonces él se supone que sube por el ascensor o por las escaleras, por donde quiera. Y desde el momento, nosotros estamos viendo, la cámara no se detiene en ningún momento y transcurren 5 o 6 años hasta que él llega arriba. O sea, eso es un plano secuencia que se traslada en el tiempo. Pero el mejor ejemplo es de un cineasta húngaro que se llama Miklós Janson, que tiene una película donde la cámara hace un giro de 360 grados, ella da la vuelta y va cambiando todo, la escenografía, todo se va transformando, donde transcurre desde que arranca la cámara hasta que termina el plano 3 siglos. O sea, pasan 300 años. El de César Bolívar es interesantísimo porque dura 6. O si no, tenemos otro tipo de plano secuencia, como de Alfred Hitchcock en La Soga, donde es los 90 minutos que dura la película completa, es un solo plano. Pero ¿qué se requiere? Que haya una estructura dramática. Menos mal que este micrófono tiene control de ruido. Eso es un plano secuencia. Esto donde en aquel momento era muy difícil hacerlo, porque cada 10 minutos se acababa la película, entonces había que enlazarlo, y entonces ellos con unos ardides muy especiales logran eso. Pero lo importante es cómo va el diálogo. El diálogo tiene que ser económico, no es la estructura de la telenovela que dura horas y horas y te están diciendo lo mismo. No, aquí la cosa va pasando de un momento a otro. Hay mucho significado, hay mucho contenido. El diálogo es muy exigente en el plano secuencia. Igualmente, por eso es que es la cámara ve abierto, cerrado, detalle, movimiento. Cada vez que se mueve el actor, aprovecha el camarógrafo, el director de fotografía para moverse con él. Hay una regla del plano secuencia que es que si se mueve un actor, la cámara se mueve y lo pueden volver. Cuando se detiene, se para la cámara y parece que no hubiera sucedido nada. Por ejemplo, señor Pedro, ¿cómo era posible, al menos en desde los años 60,
70, realizar planos secuencias cuando no había tanto aparataje tecnológico como los tenemos hoy en día. Voy a hablar de un ejemplo en específico, Sed del Mal del señor Orson Welles, que tenemos ese famoso plano secuencia iniciando la película de aquella bomba, La soga de Hitchcock, que también habíamos hablado de ella. Pero ¿cómo era posible? Porque eran rollos, o sea, las cámaras eran gigantes, además, ahorita es un poco más factible, pues, por todo el aparataje tecnológico, postproducción. Se pueden como que poner más jugueticos, pero en esos años, ¿cómo era posible lograr un plano secuencia, además impecable? Ahorita, hoy por hoy, cualquiera es un gran cineasta. Lo que hacen TikTok manejan el recurso de una manera, para mí, excelente, porque las frases ya están en 10 segundos, entonces Exacto. pueden decir muchas cosas muy bien dichas. Pero en el cine en general, incluso siendo hoy ya como antes, y el hombre clave en el plano secuencia es el jefe de máquinas. Así que es de la tropa del director de fotografía, hay 3 que son fundamentales. El camarógrafo, cuando lleva la cámara 1 la lleva el director de fotografía, el jefe de máquinas y el jefe de electricista, esos son los 3 básicos. El jefe de máquinas, voy a poner un ejemplo, de una película hecha por un ruso en Cuba que se llama Te amo La Habana o Te amo Cuba, no me acuerdo, donde utilizan artilugio porque independientemente de los tiempos, hoy un jefe de máquina tiene que manejar, por ejemplo, un dron. Eso Exacto. es un instrumento de narración. Sí, hay más aparatajes en todo, Sí. en todo esto. No, y quizás hasta menos. En este caso, hay es famosa esa porque sale mucho, la transmiten mucho por internet. Es una cámara que viene por encima de los edificios en La Habana, llega a un hotel, sale del Si no me hotel. equivoco, ese fue el material que rescató Martín Scorsese en su viaje a Cuba, que es el famoso plano que viene desde La Habana, pasa por el hotel, llega a la piscina, recuerdo, y se mete dentro de la piscina. Creo que estamos hablando de... Ese no lo he visto, pero en esa cofradía están esos jefes de máquinas rusos. Recuerden que los norteamericanos decían cine ruso y los rusos decían cine norteamericano. O sea, ahí no se sabe quién es el dueño de la cosa, Tal cual. quién es el dueño del invento. Del circo. Entonces, este maquinista manejaba todos los maquinistas manejan todos los recursos técnicos, y él agarró como un sistema electromagnético con un imán donde estaba pegada la cámara volaba por encima de los edificios y se metía en una construcción muy habanera que hay ahorita, que son edificios donde vive, que son como las casas de vecindad, donde uno vive en un apartamento y otra familia en otro, y se mete ahí. Pero viene volando la cámara cuando no había drones ni nada. Exacto. Estamos hablando de los años 60. Se usaban unas grúas y se usaban también, digamos, se colocaban cámaras en diversos, digamos, habían 3 cámaras. Sí. Entonces uno se colocaba en un plano, uno en el otro, y hacían luego que pareciera un solo plano secuencia. Eso se puede hacer, pero en este caso es una sola cámara que va montada él hizo un teleférico, y entonces viene la cámara con el teleférico. Cuando llega, que está el camarógrafo esperándola para agarrarla en la mano, suelta, desconecta el sistema electromagnético y queda la cámara en la mano. Es espectacular, y hay un conflicto, un pasillo y una cosa buena. Eso es un plano Exactamente, secuencia. pero es increíble además cómo en esa época se podía lograr trabajos tan limpios, además. Sí. Plano secuencia que lo ves hoy en día, lo puedes ver en cualquier otra película, que no tiene nada que envidiarle a todo el tema tecnológico que tenemos hoy en día dentro del cine. Hablando un poquito más para acá, yo creo que una de las películas referentes del plano secuencia en estos momentos es Birdman, además. Sí. Una película espectacular, además del plano secuencia eterno, de las casi 2 horas de película, actuaciones magistrales que lo acompañan, además. Sí, Un porque homenaje al además cine, pienso yo. un homenaje al cine y también al teatro, porque Exactamente. es el plano secuencia dentro de un teatro, con un actor que, bueno, quiere desencasillarse del personaje de Birdman, es más o menos haciendo una alegoría a Batman, ¿no? A Batman, bueno. O a Superman, o a cualquiera de estos superhéroes, ¿no? Y vemos un plano secuencia tan bien realizado que
da la impresión de que de verdad la película se filmó en esas 2 horas, o sea que no hubo ningún tipo de corte. Son pero pocos los ahí- detalles que ves que tú dices, cónchale, ¿en qué momento cambiaron? Pero es una O como en esta brillante. película sobre la Primera Guerra Mundial, 1917, o sea, es impresionante. Yo la rescato nada más por los aspectos técnicos a 1917. O sea, Sí. me parece una película que al nivel técnico es espectacular, se logra un plano secuencia impecable. Tiene buenas actuaciones. Discrepo un poquito, no sé qué piensa usted, señor Pedro, de una película como 1917. Requiere mucho ensayo. Sí. En Ajá. primer lugar, tiene que ser muy bien ensayado desde meses antes. Están trabajando el diálogo. Estamos hablando de que el diálogo no puede ser un diálogo monótono, sino que tiene que trasladar incluso en el tiempo. O sea, el diálogo avanza en el tiempo. No es esa manera normal de hablar que la gente te está metiendo un embuste. Entonces, y tú sabes que te está metiendo un embuste. Y Dios mío, por favor, aquí no. Pero ¿cómo me metieron el embuste? Digamos así. Sí, aquí el embuste metido es eficiente, ¿no? Es con un diálogo económico muy preciso, con respuestas muy seguras en el sentido de lo que se quiere decir. Por eso es que yo les decía, ahora sí puedo hablar un poquito más académicamente, que es el plano secuencia es descriptivo y narrativo. Porque ¿cómo se narra en cine? Desde un gran plano general donde se ve todo, se ve la ciudad, por decirlo algo, un plano general que es donde se ve el edificio, un plano más cercano donde se ve el apartamento, otro más cercano donde se ve la cama, otro más cercano donde se ve la almohada y así sucesivamente. Se Como ve La todo. Ventana Indiscreta, por ejemplo. La Exacto. ventana indiscreta. Además tenemos también otras referencias como Atmen, Goodfellas, por supuesto. Oye, o sea, no podemos pasar por impresionante alto lo de Goodfellas. Scorsese. Además, lo que pasa es que también yo creo que una de las riquezas del plano secuencia es que te permite ver muchísimos elementos. Pero, claro, ves un nivel técnico espectacular, pero complementado con una buena actuación. Un plano secuencia es lo más maravilloso que uno puede ver en cualquier proyecto audiovisual. De hecho, verdad. Scorsese, uno de sus, por decirlo de alguna manera, amuletos para su plano secuencia es nada más y nada menos que Joe Pesci. Lo usa. Nada más y nada menos. El señor Joe Pesci, que hasta hace nada lo vimos de nuevo con Martin Scorsese y con Robert De Niro de Sí. nuevo. Además, tenemos también películas como Nostalgia, El Espejo, que son insignes por sus planos secuencias. Además, maravilloso. Rec, si vamos también a otro género, un poco menos comerciales, si se puede decir. Bueno, y así. también recientemente una película como La Ballena tiene Sí. un plano secuencia interesante porque la mayor parte de la, digamos, de la trama ocurre dentro del apartamento de esta gran actuación de Brendan De Fraser, Brendan de verdad Fraser. que me Un Oscar impresionó. bien Y, merecido, además. fíjate que el plano secuencia allí, o por lo menos lo que uno puede observar, es que era mostrar la difícil movilidad que tenía. La película tiene mucho movimiento, pero el personaje no podía moverse, porque bueno, tiene una obesidad mórbida y le cuesta mucho porque ya está, no voy a dar spoiler, pero ya él está en un proceso. Pero es posible gracias a un recurso como el plano secuencia. Yo creo que esa película, si no se cuenta a través de secuencias, nunca va a ser lo mismo. Nunca. O sea, por tema espacios, por tema guión, creo que lo repito, las riquezas del plano secuencia son increíbles. O sea, te permite ver cualquier cantidad de cosas, pero de una manera muy, muy sublime, muy rústica. Además que tú con el plano secuencia puedes jugar como tú quieras. Puedes hacer un plano secuencia lento, rápido. ¿Es o no es así, señor? Claro, no, Además, y es que en el plano secuencia nos conseguimos con los grandes engaños. exacto. Hay mucha gente, digamos, los que se llaman los diletantes, los habladores de tontería. Pues, cuando nos ponemos a hablar tontería de verdad. Por ejemplo, agarramos un ejemplo que es el plano de secuencia de Antonioni, no recuerdo ahorita si es el Desierto Rojo, que es una cámara que pasa por una ventana cuando no había dron, cuando no había nada de eso. Entonces tú tienes una trama que te oculta lo que sucede y la cámara sale por ventana y coincide todo, escenografía, maquinista, todo el mundo está montado ahí para hacer ese plano, ¿verdad? Claro. Y entonces
hay unos que dicen que es que la ventana la desarman cuando la cámara se le acerca para que pueda pasar, porque ahorita las cámaras son unas cositas chiquiticas, ¿no? Más o menos así. Es un teléfono, es una Claro. cámara ahorita. Hay películas, incluso en una de las ediciones del Oscar participó una hecha con un teléfono móvil, con un iPhone. No tiene por qué ser un iPhone. Con un teléfono de $200 se hace una película. Y dependiendo del teléfono aguanta un plano recontrasecuencia si hay ingenio, ¿no? Ahora, hablando también un poquito más hacia América Latina, yo creo que el plano secuencia insigne para nosotros es a través del Secreto de sus ojos de Juan José Campanella. ¿Quién no recuerda ese gran plano secuencia en el estadio de fútbol maravilloso? O sea, ¿cómo fue posible lograr esta maravilla a principios de los años 2000? O mediados, debo decir, de los años 2000. Un plano secuencia espectacular, que tú jamás te imaginas que eso va a terminar en la cancha, en plena cancha de un partido, además, bueno, un deporte como es el fútbol en Argentina, que para ellos más que un deporte es una religión, ellos mismos lo dicen. Primero Dios y después Maradona, además dicen los argentinos. Entonces, ¿cómo lograr esa maravilla, además? Es el ingenio que se desarrolla a partir de una locura. Se antojó el hombre, dice, no, que vamos a hacer un plano de secuencia así, así. Dice, bueno, pero hay quien fácil, ¿cómo no? Bueno, vámonos para allá, que es que somos buenos. Vamos a decir, verdad que somos, que vamos a lanzar 120 millas. Me duele un poco el hombro porque estoy lesionado, pero es así. Entonces hay una concordancia en la locura de ese director que tiene que ser asumida por el director de fotografía, entender que ese es su sombra que le pide por favor aquello y organizarlo que quede lo mejor posible. Entonces es un concierto porque el cine, el mundo audiovisual es un trabajo de equipo donde todos ponen ahí que vamos a meternos todos a ver si es verdad que esta loquera queda bien. ¿Qué importancia tiene un buen director de fotografía en un plano secuencia, por ejemplo? ¿Qué es lo que le pasa? Dice. No, ¿cuál es la importancia? Exactamente. ¿Cuál es la importancia que un buen director de fotografía tenga para un plano secuencia? En verificar que se vea real y que meta el embuste bien metido. Es el mago. El director de fotografía es quien retrata el alma del director. Él elabora un autorretrato. Cuando un director dice que va a hacer una película, es una película de él mismo, de lo que él piensa, de lo que él vive, de lo que siente. De su visión. Su visión del director. Pero él, para expresarla, necesita a alguien que lo retrate. Entonces él está elaborando un autorretrato. Es como su intérprete. Sí, el único que le puede decir, digamos, con sinceridad, o sea, que puede entrar en el proceso del director, es el director de fotografía, porque es el único que le va a poder decir que no. Mira, esto es un disparate. Y allá se enfrentarán y se hace el disparate o no se hace. Pero es el que está ahí, él es ese retrato del alma del director de la película, lo elabora el director de fotografía. Wow. Y culmina siendo un autorretrato. En el caso de Orson Welles, que hace rato que me lo mencionaste, el caso de Orson Welles, que es un genio que se metía en todo, tenía que ver con todo, con el maquillaje, con todo, porque era un genio. Actuaba también. Y le preguntan a Greg Toland, que es su gran director de fotografía, le preguntan, bueno, ¿y cómo hacías tú con este loco? ¿Quién lo amarraba? ¿Cómo era que te decía? No, yo lo dejaba, yo lo que tiraba eran señas, porque los directores de fotografía hablamos por señas. Estamos ahí, tenemos un poco de gente, trabajamos en las grandes películas, una película de $100 millones, son 500 personas que están con el director de fotografía. Entonces eso es pura seña y pura pila porque vale mucho dinero, ¿verdad? O sea, hay que moverse rápido. Entonces estaba Greg Toland ahí al lado de Orson Welles tirando señas y Orson Welles decía una cosa y rápido, todo rápido. La primera semana de rodaje del Ciudadano Kane, el equipo Orson Welles lo cambió 8 veces. A todo el personal, los 200 que estaban en esa película los cambió 8 veces. Me gusta este. Bueno, y claro, había una cola de gente esperando trabajar con Orson. Exactamente, claro. Imagínese usted, uno de los duros de Hollywood en aquella época. Además, que creo que en los últimos tiempos se le hizo un homenaje a Ciudadano Kane a través de Mank. Mank, sí. A través de la maravillosa y esa Mank. gran actuación, por efectivamente. Supuesto. Mira, pero hay algo que quería mencionar del plano secuencia. Tú ahorita hablaste que se necesitan muchos recursos, se necesita como mucho dinero para hacer un plano secuencia, pero una persona en México que hizo una película con solo $7,000 inclusive, tuvo que ser conejillo de indias para poder financiarla. Estamos hablando del mariachi
de Robert Rodríguez, uno de los planos secuencia que él hace, muy importantes en la película, lo hace él sentado en una silla de ruedas. Fíjate, él pudo resolver algo sin grúas, sin teleféricos, sin, ¿cómo que se llaman esto? Sin los rieles, lo resuelve con una silla de ruedas, Sí. que además era prestada. De paso, si se dañaba, se fregaba Robert Rodríguez. Entonces, cuando baja la taquilla o el éxito que tenga ese plano, por decirlo de alguna manera, en este caso es el film completo, tú dices, bueno, sí, lo hizo con $7,000. ¿Y cuánto vale? ¿Cuántos Exactamente. millones de dólares vale ese plano? Es eso, justamente. Es el ingenio, es lo que lo convierte en una obra de arte. Porque tú dices, pintar un cuadro, bueno, pintar un cuadro vale, en bolívares costará 1.000 bolívares con la cantidad de pintura que hiciste. Exactamente, pero lograr ya, o sea, decir, bueno, ya yo pinté la pared, pero ajá, Y si es ahí está Picasso, la pared pintada. y si es Pero Picasso, ¿cómo logramos un plano por eso. secuencia? O Reverón, que Reverón que lo hacía su pintura, no, él no Tal se gastó cual. ni una noche, sí, no se gastó ni una noche. Ahí están el poco de millones de dólares que vale hoy un Reverón. Entonces, antes que se me quede ese gazapo, les quería decir, en cuanto al director de fotografía, que dice Greg Toland, porque le hacen una entrevista a Greg Toland, y dice, bueno, y para ustedes, ¿cuáles son las cualidades del director de fotografía? Dice que sea rápido y silencioso. Eso, yo aquí estoy hablando demasiado, no estoy hablando como un director de fotografía, estoy hablando mucho. Pero mira, Pedro, digamos, en esta posmodernidad donde estamos viendo películas que tienen una forma de relato distinta al cine que estamos acostumbrados, como esta que ganó el Oscar de Todo el tiempo en todas partes, donde se habla que es como la película TikTok por El lo Renacido fragmentada. también por podemos tomar también como Sí, referencia al que Renacido. son películas muy distintas a Alejandro lo que, González a lo que se Iñárritu. hacía, por ejemplo, en los años 50 y 60, o sea, donde, bueno, recientemente vemos cine nuevamente con los Fabelmans, esa Exacto. película de Spielberg. De hecho, él retrata cómo se hacía cine, cómo él hacía el cine, cómo se formó él haciendo cine y cómo lo sigue haciendo. Spielberg no ha dejado de hacer el cine de la manera en como siempre se ha hecho cine. Pero ahora con todos estos recursos y con todas estas cosas, está como muriendo el plano secuencia en su esencia, en su sustancia, por lo que se está haciendo tecnológicamente con el cine hoy día. No, hoy hay nuevas formas narrativas, pero el plano secuencia tiene una exigencia que es, vamos a decirlo en lenguaje actual, criminal. Sí. Si no es creíble, que eso es lo que tiene que hacer el director de fotografía, entre las cosas que decía, cuál es el papel del que sea verosímil, que parezca tan real, Tan real. que el espectador se capture. Eso es saber mentir al desmentir, el mentir. O sea, se habla de montaje transparente. Yo hablo de montaje transparente y el plano secuencia contiene el montaje en sí mismo. Si está Exactamente. elaborado de manera tal que esta magia se convierte en realidad. Eso no es solamente plano secuencia, el cine tiene que ser así, el discurso audiovisual Sí. tiene que ser así, verosímil, para que el embuste quede bien metido. Y el embuste hoy por hoy tiene que desideologizar, es decir, la mentira de hoy tiene que ser tan mentira que muestre la verdad. Exactamente. Si no, no funciona. O sea, tienes que decir un embuste bien dicho y que sea verdad. Entonces, El embuste lo más contradicción. limpio posible, además, que quede Mira, que ni te des Como cuenta. estamos en los últimos minutos, me gustaría que me dijeras cuáles son esos planos, secuencias. En el cine venezolano, ya mencionaste este de César Bolívar, háblanos de otros planos, secuencias, sobre todo en películas recientes. que recientemente he visto que no lo manejan muy Sí. bien porque es muy exigente. Es muy exigente. Demanda Sí, muchísimo tiempo, además, pienso yo, un plano secuencia. Requiere una dedicación. Aquí vino un maestro del plano secuencia de la dirección de fotografía, que es esencial, que es Mario García Joya. Él hizo Río Negro de Atahualpa Lichi. Tremenda película. Ajá. Y él es un maestro del plano secuencia, él trabaja con un lente más o menos abierto, que es un 25, que se parece a los lentes de todos los teléfonos celulares hoy.
Entonces está apoyado en eso de que se mueve y que suceden una cantidad de cosas. Entonces donde él viene desde el pueblo, él es capaz de llegar a ver solamente la cabeza del micrófono aquí, quizás los poros, y eso se mueve así. Eso, pero requiere de un gran esfuerzo. Tiene que haber un concierto. He visto pocos planos secuencia. No, y creo que también ha bajado un poco el tema de plano secuencia, porque como lo hablábamos, es un tema de tiempo, de recursos. muchísima dedicación, de recursos. Además, o sea, yo creo que para implementar un plano secuencia fácil son no sé cuántos días de rodaje se puede llevar un plano Claro, secuencia. pero también hay una manera de hacer el plano secuencia. Recuerden Dogma 5, estos cineastas, como es el caso de la película Ninfómana, Exacto. este Lars von Trier, que más bien se concentra en hacer más plano secuencia que dedicarle a otro tipo de recursos. Pero a en mí el cine. particularmente con esa película me pasó, yo soy anti Lars von Trier, nunca me ha gustado sus cines, de A mí me verdad encanta que Lars no, von no, Trier. a mí no. Está derrotada. Son planos secuencias forzados. Mira, estás derrotada. Pasa más de lo que ustedes creen. Pero planos secuencias demasiado forzados. O sea, que es a juro que tienes que mostrar una secuencia, cuando hay efectivamente a través del plano secuencia un lenguaje maravilloso, pero también tenemos más cosas que decir a través del cine. Claro, pero por ejemplo, cuando un director dedica mucho al plano secuencia, el caso de David Lynch, vemos que la película está allí. Más allá del propio relato, hay muchos símbolos en los planos secuencia, por ejemplo, de David Lynch, en cualquiera de sus películas. También lo vemos en películas que no tienen grandes presupuestos, para, por ejemplo, CGI o para pagar locaciones, pero usan el plano. Uno de esos grandes que usan el plano secuencia es Almodóvar. O sea, lo necesita el plano secuencia para él poder narrar, si no, no hay otra manera de narrar para él. Bueno, pero tenemos que ir cerrando lamentablemente este episodio de Entre Películas. Creo que es un tema además maravilloso seguir hablando de los planos secuencia. Señor Pedro Olaya, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros y esperamos también tenerlo nuevamente por acá. Sí. Muchas gracias por la ilustración. Así es, a usted además por todas esas enseñanzas. A ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Entre Películas, solo por Ávila TV. Los análisis más importantes del séptimo arte. Chao, chao. Chao.